veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Mi nombre es Luciano. Te cuento que es una historia corta, pero es algo que nos dio muchísimo miedo en aquel momento cuando sucedió, y hoy quedó como una anécdota entre mi grupo de amigos, entre aquellos que no creíamos en estas situaciones y que a partir de aquel momento lo vimos de otra manera. Era una noche de jueves, como el día viernes no trabajábamos, junto a 2 amigos más decidimos ir a pescar, los 2 en motos. Fuimos en 2 motos. Bueno, el dique por aquel momento tenía mucha agua, entonces decidimos ir a la zona del India Muerta, donde hay 2 clubes náuticos, donde uno puede alquilar los botes para entrar a pescar en bote durante la noche o durante el día. Mi amigo era socio de uno de ellos, conocía muy bien el lugar, y para mí era la primera vez que iba. Entonces recuerdo que nos fuimos ya entrada la noche, aproximadamente a las 11 de la noche salimos de acá de Tucumán. Hora y media después estuvimos llegando allí a este club de pesca en el Ticucho. Nos quedamos durante un rato largo esperando al encargado del club porque no estaba. Nosotros de cualquier manera habíamos entrado, porque bueno, allí hay cabañas, hay asadores, pero no podíamos salir en el bote. Una hora después, más o menos, llegó este señor. Él andaba también en una moto, había ido hasta la estación de servicio a comprar algunas cosas. Y bueno, alquilamos el bote, arreglamos para salir en el bote un poco más tarde. Nosotros nos quedamos tomando algo, comimos, preparamos las cañas. Pasó más o menos entre 2 y 3 horas hasta que entramos al dique. Y fuimos probando, pescando en un lugar primero, en otro después. Y como no había pique, nos fuimos yendo hacia la parte de atrás del dique en el bote. En un momento nos atamos el bote con la cuerda una cuerda que tenía dentro del bote, que bueno, en un extremo tenía atado el ancla o las pesas con las que anclaban el bote. Con esas cuerdas nos atamos a unos árboles que estaban muy cerca de la orilla, pero de la orilla del frente donde estábamos nosotros, pero a una distancia de unos 500 metros más o menos. Y nos quedamos pescando allí. Y por momentos nos acercábamos hasta la orilla, nos bajábamos para orinar y además para armar un fuego porque nos estaba haciendo no estaba haciendo mucho frío, pero nos hizo un poquito de frío y nos bajamos como para buscar algunas ramas y hacer un fuego. Bueno, en ese momento, cuando estábamos buscando las ramas, mi amigo me hace seña que suba al bote, y como una broma, lo dejamos a Juan, otro de mis amigos, nos alejamos de la orilla en el bote y lo dejamos a él, ahí del otro lado donde estábamos nosotros. Por supuesto que él comenzó a gritarnos, llamándonos que no nos alejáramos, que fuéramos a buscarlo, y nosotros lo tomamos como una broma. Unos 5 minutos después volvimos con el bote a esa orilla y bueno, nos reíamos mucho de esto y nos quedamos pescando desde la orilla por un momento. Aproximadamente a la hora de estar ahí, yo me alejo un poco para orinar y para buscar unas ramas más,
y en eso me doy cuenta que ellos me habían hecho la misma broma a mí. Se habían subido en el bote y habían comenzado a remar alejándose de la orilla. Entonces, como yo sabía que era una broma, no les dije nada en ese momento. Me reía, les gritaba haciéndoles bromas también, pero se alejaron más de lo que lo habíamos hecho nosotros antes. Entonces yo vi que el fuego había comenzado a apagarse y me alejé un poco más buscando estas ramas. Habría estado tal vez a unos 20 metros de donde estaba el fuego, en medio de este monte, no muy dentro, sino casi sobre la orilla, a unos 5 metros de la orilla, pero estaba muy oscuro. Yo tenía una linterna muy chiquita, de esas linternas tipo lapiceras, muy chicas, y con eso simplemente me alumbraba. En un momento veo una rama grande, y bueno, me llama la atención. Por supuesto que lo primero que pensé es que eso era lo mejor para poder avivar el fuego, y cuando me acerco hacia esa rama, la agarro con las 2 manos y comienzo a tirar porque estaba un tanto pesada. Siento que alguien tira desde el otro lado, y en ese momento me doy cuenta que aquello que yo había visto como una rama era la pierna de una persona. En ese momento yo no me explicaba cómo había sucedido, me quedé simplemente mirándolo. Era un hombre muy alto que estaba con una túnica muy rota de color negro, y simplemente se paró y yo me quedé sin saber cómo reaccionar mirándolo. No sé si habrán sido segundos que pude dar un grito llamándolos mis amigos, e intenté salir de allí. Se me cayó la linterna, yo me tropecé con una de las ramas, caí al piso, y esta aparición estaba muy pero muy cerca mío. Yo comencé a correr por la orilla del agua, gritándoles, llamándolos, muy asustados, para que se acercaran. Luego ellos me contaron que pensaban que yo estaba haciéndole una broma y por eso no se acercaban. Y en un momento ellos también me relatan después que cuando yo corría por la orilla vieron a la figura de una persona muy cerca mío. Yo, muy asustado, sin saber qué hacer, en aquel momento miro hacia todos lados y veo que esta figura había desaparecido, pero igual estaba muy asustado, agitado, mirando hacia todos lados, y sentía ruidos, pero por todos lados sentía ruido. No sé si sería la sugestión o el miedo que tenía en ese momento, pero todo me parecía que era algo relacionado con esa aparición, pero no lograba verlo, hasta que en un momento siento como un silencio muy profundo y un empujón desde atrás que me tira al piso. Y cuando me doy cuenta, era esta aparición, esta silueta que para mí era un hombre muy grande y con mucha fuerza, que se reía de una manera que me pone la piel, me eriza la piel de solo recordarlo. Mis amigos en ese momento dudaban, de acuerdo a lo que ellos me contaron, entre qué hacer, y comenzaron a remar, asustados, comenzaron a remar para la orilla, y yo sin dudarlo me tiré al agua y comencé a nadar. El agua estaba helada, imagínense el miedo que yo sentía. Yo creo que habré nadado unos 4 o 5 metros y logré alcanzar el bote que venía hacia la orilla, y entre que yo intentaba subir y el miedo que teníamos, el bote se acercaba más a la orilla y podíamos ver la silueta de aquella persona parada del otro lado. Bueno, como pudimos, comenzamos a hacer fuerza y a remar, alejándonos de la orilla, con algo que nos asustaba mucho. Nos caían muchísimas piedras cerca nuestro, como si esa aparición o esa persona nos estuviera arrojando piedras. Hay en la zona de la India Muerta una parte donde hay muchos árboles que sobresalen del agua. Cuando creíamos que todo había pasado, nos acercábamos a esos árboles y vimos lo que para nosotros era un pájaro muy grande en una de las ramas. Al acercarnos, comenzamos a escuchar una risa tenebrosa, una risa impresionante. Nunca antes había escuchado algo parecido. Y aquello que nosotros creíamos que era un pájaro, un ave grande, de pronto vimos que era una mujer encogida sobre una de las ramas de este árbol seco,
que se reía. Mi amigo decía, es una bruja, constantemente una bruja, y nosotros comenzamos a alejarnos de allí muy asustados, sin luz, remando a ciegas en el dique, tratando de encontrar la orilla, y vimos que esta aparición, esta bruja o lo que fuera, saltó de la rama y comenzó a volar como si fuera un ave, como si fuera un pato o algo grande. Pasaba muy cerca de nosotros y pudimos escuchar esa risa constantemente hasta que logramos salir a la orilla. Muy asustados, salimos a la orilla, corrimos hasta donde estaban las motos y nos quedamos ya un poco más tranquilos. Pero en eso se acercó este muchacho, un muchacho joven de unos 30 años, cuidador del lugar, y nos preguntó qué había sucedido, qué había pasado, y nosotros le contamos lo que había pasado. Y él, sin sorprenderse, pero un tanto asustado también, dijo, deben estar haciendo sus trabajos del otro lado las brujas. Y nos contó que él vivía hace muchos años allí, que no tan solo él, sino mucha gente había sido testigo de la aparición, o de este tipo de apariciones, y que en lo que era una isla que hay al frente, se llevaban a cabo trabajos de magia negra, ¿sí? Y también dijo que él había escuchado la risa desde la cama y que se dio cuenta que era a nosotros a quienes nos estaban molestando, pero él no quería salir, asustado también porque ya le había pasado anteriormente. Dice que en esa zona, cuenta que en esa zona, en la zona de el India Muerta, en la zona del Ticucho, hay muchas apariciones de este tipo, porque son muchas las personas que van a realizar sus despachos y sus trabajos allí en este lugar. ¿Qué me vas a contar? Este es un relato extraído de una página de internet. Sí. Es una historia verídica. Una pareja de recién casados en Toronto, Canadá, compra una casa y nunca se hubieran imaginado lo que iban a vivir. John y Lisa O'Connor se mudaron en el año 2006 a esta casa y durante ese año no tuvieron ningún trabajo. En el 2007, cuando la pareja se enteró que esperaba un bebé. Cuando todo debía haber sido felicidad, el ambiente en la casa comenzó a tornarse áspero. Entre ellos se peleaban, transcurrían los días y no se hablaban, y cada vez la relación se iba apagando más y más. Por el transcurso del embarazo los conflictos fueron avanzando, pero entrado el 5º mes de gestación, los eventos sobrenaturales comenzaron a representarse mucho más. Las puertas se azotaban, los televisores y los electrodomésticos se activaban de la nada, y peor aún, Lisa comenzaba a sufrir amenazas de aborto. Una noche durante el 7º mes del embarazo, John, su esposo, soñó que alguien le robaba el bebé, pero de una forma brutal, y asesinaban a Lisa, a su mujer, y le practicaban una cesárea, de modo que nadie sabía el paradero del recién nacido. Al despertar sofocado, notó que su mujer no estaba en la cama. Se levantó a buscarla y fue su sorpresa cuando la encontró levitando boca abajo pegada al techo. Al momento temió por la vida de su esposa y de su hijo. No sabía cómo bajarla. Le gritaba su nombre, pero ella parecía estar en trance. De pronto se azotó la puerta del armario y el acto seguido fue que ella cayó. Afortunadamente, y su mujer y su bebé no sufrieron ningún daño. A la mañana siguiente Lisa tenía mucho miedo de quedarse sola y John debía ir a trabajar, así que llamaron a un amigo que recién había recibido sus votos de sacerdocio para que la acompañara. Ella le contó lo ocurrido y fue cuando decidieron tomar cartas en el asunto y decidieron deshabitar el espacio de fantasma. Pero la decisión enojó más a este espectro y empezaron
a manifestarse portazos y distintos eventos que asustaron a los miembros de la casa. No estaba John en ese momento. Optaron por hacer un ritual esa misma noche, pero lamentablemente las agresiones se presentaron durante el día. Nunca antes había ocurrido cuando había luz, solo por las noches. El sacerdote fue empujada brutalmente por algo hacia la mesa. Ella no podía luchar con tanta fuerza. El religioso comenzó a rezar mientras intentaba liberarla, pero era inútil. De pronto algo presionó fuertemente el vientre de ella y claramente sintió que algo se había desprendido. Corrieron al hospital, pues ella había percibido que su feto no se movía. Llegaron al hospital y le dijeron que se quede tranquila, que era solo una falsa alarma. Al llegar a casa, ya por la noche, se realizó el ritual. Fue entonces cuando se presentó el espíritu. Era una mujer enojada con Lisa. Le gritaba y le exigía que le entregara su casa, pues era de ella. Amenazó con llevarse al bebé si no lo hacían, y de caso contrario no pararía hasta lograrlo. Desafortunadamente el rito no funcionó y solo liberó al ente que habitaba en casa. Ellos no tenían otro lado donde mudarse, así que decidieron continuar ahí por petición de John. Ya cerca de cumplir los 9 meses, el bebé estaba por nacer, así que su marido corrió en busca del bolso para llevarla al hospital, cuando todas las puertas y ventanas fueron trabadas. Los dolores aumentaban, pero este fantasma no cedía. Comenzaron ambos a rezar y no hubo opción. El bebé tenía que nacer, así que rápido John preparó sábanas, agua caliente en la bañadera para poder recibir a la criatura. El espíritu dio tregua durante el nacimiento, pero inmediatamente la presión del agua fue muy fuerte y salió hirviendo. Lisa tuvo que levantarse, cargar a su hijo y salir del baño. Todas las puertas se abrieron al mismo tiempo, así que la pareja arropó con sábanas a su bebé y salió corriendo de la casa. Nunca más volvieron. Tiempo después se enteraron que en ese lugar una joven de apenas 19 años, por vergüenza a las críticas, se había practicado un aborto con un gancho de ropa, con lo que murió desangrada. La familia de ella no lo notó sino 2 semanas después, debido a que se había ido a un viaje y ella se había quedado en casa para terminar el ciclo escolar. Estás en la noche de los guardianes. Bueno, para los amigos de Tafí Viejo que nos pedían algún relato sobre Tafí, vamos a repetir esta historia que la contamos ya hace algún tiempo, unos años atrás tal vez. 2 historias son. Una la mandaba Germán, que bueno, cuenta que una noche en invierno habían salido un sábado a divertirse junto a unos amigos. Fuimos a comer algo y a ver unas películas en casa de uno de ellos. Y aproximadamente a las 4 de la mañana decidí irme a mi casa caminando en medio de la niebla que había en aquel momento. Bueno, Tafí Viejo es un lugar donde sucede muy seguido este fenómeno de la niebla, ¿no? En el trayecto para llegar a mi casa, yo tengo que pasar por el Colegio Nacional de Tafí Viejo, que ocupa casi media manzana, un poco más tal vez. Y recuerdo que en aquella oportunidad, cuando iba por la vereda del colegio, escuché ruidos como si alguien estuviera en un salón. Yo conozco muy bien el lugar porque estudiaba ahí, como si alguien estuviera en lo que es el salón grande de dibujo, que está en el 2.º piso. A mí me sorprendió mucho porque estaba todo oscuro en el curso, y no me imaginaba a ningún conserje limpiando esa hora, y menos en una madrugada de domingo. Entonces me paré en la puerta a escuchar o a tratar de ver algo, y comencé a sentir como si alguien bajara corriendo las escaleras. Luego, y esto en cuestión de muy poco tiempo, logré ver en la parte de abajo la silueta de una persona
de muy baja estatura que entraba hacia uno de los cursos riéndose de una forma diabólica. Y luego el ruido de la puerta, un portazo muy pero muy fuerte, parecía como si estuviera arrastrando los muebles de un lado para otro, el ruido que hacía. Otro muchacho se paró también porque le había llamado la atención justamente estos sucesos, y se quedó también ahí observando y siendo testigo de lo que estoy contando. Y bueno, nos quedamos mirando por un momento, y en un momento sentí como si se abriera la puerta nuevamente de aquella aula, y pude ver otra vez a esa aparición que se acercaba en dirección a nosotros. Bueno, yo me asusté mucho, se me pusieron los pelos de punta al ver aquella imagen y el rostro, porque pude verlo más definidamente. Y bueno, me asusté tanto que salí corriendo del miedo de aquel lugar, muy pero muy asustado. Y unas cuadras después, cuando me detuve, aún seguía con esa sensación en la piel, muy asustado. Mientras me alejaba yo, sentía que me llamaban por mi nombre. Pero lo peor fue que en todo el trayecto hacia mi casa, podía ver como si esta silueta me siguiera entre los árboles, primero escondiéndose detrás de un tronco, luego del otro. Yo no puedo explicarles el miedo que tenía en aquel momento. Para colmo de males, estaba seguro que no era parte de mi imaginación, porque mientras iba de un árbol a otro, me arrojaba tizas. Cuando llegué a mi casa, muy asustado con todo esto, me acosté en aquel momento sin decir nada, pero durante toda la noche sentí golpes en la ventana de mi pieza, como si fuera que tiraran tiza, hasta que amaneció, hasta el día siguiente. Yo nunca más lo volví a ver, nunca ni lo sentí ni nada por el estilo, fue solamente aquella noche. Y al salir a la mañana siguiente vi unos pedacitos de tiza junto a mi ventana. Bueno, no volvió a ocurrirme nunca más, pero siempre que paso por el colegio lo hago rápido para no volver a ver lo que muchos dicen que es el duende que habita en el Colegio Nacional. Bueno, hay muchas personas que nos han narrado, nos han contado historias de apariciones en el Colegio Nacional en Tafí Viejo, ¿no? Muchas personas que lo han hecho. Esta historia también es de Tafí Viejo, que es la que también vamos a repetir. Jimena de Tafí Viejo, voy a contarte algunos hechos ocurridos en los talleres ferroviarios de Tafí Viejo. Esto ocurrió una siesta de invierno, cuando a mi tía le tocaba cuidar el edificio que hoy funciona como municipalidad. Ella estaba en la planta baja, sentada en lo que es la portería, tomando mates, cuando de repente sintió un lamento como de un hombre y un suspiro muy profundo. Ese suspiro, ese sonido, venía de la escalera. Ella salió de la portería y se dirigió hacia el lugar de donde había escuchado el ruido para ver si había alguien. Y ella relata que, en sus palabras, se le había helado la sangre al ver cómo de la escalera bajaba un hombre vestido con un traje negro, pero que sus extremidades, sus manos, sus pies, incluso la cabeza, era traslúcida. Fue una visión de unos segundos nada más. Dice que este hombre venía bajando hacia donde estaba ella, pero no bajaba de una forma normal, sino que, o sea, caminando, sino que lo hacía como levitando y hacia atrás, como si viniera bajando de espaldas. Lo único que se le ocurrió a mi tía en aquel momento es salir de la portería y cerrar la puerta. Para colmo de males, la puerta era prácticamente toda de vidrio, así que se veía todo hacia adentro, y ella podía seguir viendo esta aparición. Cerró con llave la puerta y se sentó en un rincón mirando hacia allí. Dice que este hombre o esta aparición o lo que fuera se acercó a la puerta y comenzó a golpear el vidrio suavemente con sus manos. Mi tía estaba en ese rincón congelada del miedo, se había quedado sin voz del susto. Luego vio que esta aparición dejó de golpear el vidrio y se quedó firme mirando hacia donde estaba ella. Después comenzó a moverse hacia los costados, pero
sin mover sus brazos. Ella dice que aquella sola imagen era aterradora, porque se presentía, lo sabía, que era algo paranormal. Al rato, esta figura se quedó inmóvil y vio que su cuello comenzó a girar, y giró la cabeza completamente. Dice que tenía el pelo largo y que se podían ver apenas los ojos, un color muy oscuro, y que luego simplemente se retiró y desapareció. Mi tía se quedó allí hasta que llegó la otra señora que entraba a cuidar el turno de noche y le contó lo que le había pasado, lo que le había sucedido, aún muy asustada por este hecho. Y esta señora, lejos de asustarse, de asombrarse, le dijo que ese hombre se había quitado la vida ahorcándose hace muchos años y que aparece solamente a la siesta. Este otro hecho ocurrió también en ese mismo edificio, en un pasillo del segundo piso. Dicen allí los empleados de lo que hoy es la municipalidad que el duende aparece en uno de esos baños, que un duende se aparece siempre en esos baños. Muchas de las personas a las que le toca cuidar la municipalidad a la noche lo vieron salir del baño y pasearse por los pasillos. Las personas que los vieron dicen que su cara no es nada agradable, que tiene un rostro muy arrugado, que las mejillas caídas de una forma exagerada, con mucha piel, y que su piel es oscura y que tiene los ojos de un color negro muy profundo. Y un detalle más, que los dientes de su boca son grandes, que sobresalen de su boca. Según las personas que lo vieron, que son muchos, cuentan que esta aparición no tiene más de 50 centímetros y tiene una prenda como un poncho o algo por el estilo que llega hasta el piso y un sombrero muy grande. Muchos de los que lo vieron dicen que su voz es como la de un niño, pero que cuando se ríe, su risa parece la de un demonio. Según cuentan, a este duende les gusta y le divierte confundir a las personas. Les aparece en un lugar, cuando menos los piensa desaparece y aparece en otro delante de ellos, y que suele tirar maíz, que muchas veces han encontrado en los pasillos maíz, y quienes lo han visto relatan que este duende, burlándose de ellos, les arroja maíz. También contaron otras personas que trabajaron limpiando en aquel lugar que siempre se veían pequeñas pisadas de barro que salían del baño y terminaban en el altillo, y que no había absolutamente nadie más que ellos en el edificio, que volvían a limpiar y al poco rato volvían a aparecer estas pisadas. Es muy común la historia de la aparición de estos duendes allí en este lugar. Un abrazo enorme para el amigo Lucas Javier Ariza, que es un oyente que nos ha enviado una historia a través de el Facebook. Muy bien. ¿Sí? Que dice: hola amigo, ¿cómo estás? Mi nombre es Lucas. Quiero contarte lo que me pasó lo que le pasó hace mucho a un amigo, en realidad. Yo estaba con él en ese momento, y es una historia que tal vez no sea muy larga, pero que es interesante. Estábamos en mi escuela, en la escuela que daba en aquel momento en la calle España, entre Salta y Junín. Ese local era del ex hospital de Fotia o algo por el estilo, pero en esa época la utilizábamos como local escolar de la escuela técnica número 5. Llegado el verano, en aquel año, nos encargamos de cortar el césped de la escuela, que no era mucho trabajo, sino que nadie quería hacerlo. Y los alumnos, la gente del colegio colaboraba mucho porque, bueno, no tenían local propio en aquel momento. Recuerdo que era un día lunes, hacía mucho calor. Llegamos a la mañana muy temprano y el policía que cuidaba ahí nos abrió la puerta del local dejándonos pasar, y él nos dijo que se tenía que ir a hacer unos trámites, que volvía en un rato. Entonces
nos dejó solos en aquel lugar donde era el que utilizábamos como la escuela nosotros. Y según decían, habían muchas historias, había muchos relatos con respecto a aquel lugar. Con mi amigo le dijimos que no había problema y nos pusimos a limpiar. Yo había llevado una máquina de cortar césped de las eléctricas, entonces puse un prolongador hasta una de las aulas que quedaba casi al final del local. Recuerdo que lo conecto y cuando vuelvo de conectarlo no encontré a mi amigo. Entonces pensé que podría haberse ido hasta el baño. En fin, no le di mucha importancia en ese momento y me puse a arreglar y en los aprestos me disponía a cortar el césped con aquella máquina, ¿no? Cuando tomo la máquina en las manos, trato de arrancarla y no podía. Entonces revisé el prolongador, que me parecía, que digo, bueno, tal vez en la conexión estaba mal, y estaba desconectado. Pensé que tal vez mi amigo me estaba haciendo una broma en ese momento, como no lo había visto, es lo primero que se me vino a la cabeza. Lo llamé y no contestaba, pensé que se había escondido. Entonces vuelvo a donde estaba la máquina, después de conectar nuevamente, y comencé a cortar el pasto. Miré hacia el portón de acceso, y vi a mi amigo entrar con una gaseosa y con algunas otras cosas para que nosotros, comamos mientras nos quedábamos en aquel lugar, mientras trabajábamos. Nosotros nos habíamos ofrecido voluntariamente para hacer aquel trabajo y lo miré con una cara de espanto porque no tenía explicación, si no fue él, cómo se había desconectado el prolongador. Si en la escuela no había absolutamente nadie más. Le conté a mi amigo lo que había sucedido en aquel momento y me dijo, vamos a ver qué fue. Y comenzamos a dar vueltas por la escuela y mientras lo hacíamos comenzamos a escuchar distintos ruidos. Pensamos que podía ser el policía que había vuelto y entonces comenzamos a llamarlo, a buscarlo, y nos dimos cuenta que no había nadie más que nosotros, o al menos eso creíamos. Decíamos, bajemos, vamos a seguir con el trabajo, y decidimos no prestarle mucha atención a los ruidos. Fue pasando el tiempo, fueron pasando los minutos, la tarde se fue consumiendo, pero los ruidos se fueron haciendo más fuertes y más frecuentes. Nos armamos de valor en un momento y decidimos ir a ver. Subimos hasta el altillo, hasta el lugar de donde provenían los ruidos, y en el momento en el que llegamos a la parte de arriba, nos topamos con una mujer vestida de enfermera, paseando por ese lugar, caminando por el pasillo. Nosotros salimos corriendo, muy asustados, levantamos las herramientas y nos fuimos de aquel lugar. Recuerdo que la cara de la enfermera estaba toda demacrada, caminaba como deslizándose por el piso y sus ojos no tenían en absoluto ningún brillo. Eran más negros que el mismo carbón. Un rostro que impresionaba. Nosotros nos fuimos lo más rápido que pudimos de allí y juramos jamás volver solos, y a esa hora mucho menos. Gracias desde ya, espero que les haya servido mi experiencia con lo paranormal. Gracias a ustedes y un saludo a mi novia Dayana Celarayán, que seguramente estará escuchando en este momento el programa. Un abrazo enorme para Javier Ariza, Lucas Javier Ariza, que nos ha aportado esta historia. Hay millones de mensajes, pero desde acá le mandamos todo nuestro cariño y agradecimiento. Que tengan una excelente noche. Para vos también, Sergio, y para vos, Lisandro, que nos acompañás. Será hasta mañana a partir de las 22. Muy bien, ahí está Adriana
Córdoba también en la conducción del programa. Muchas gracias a todos ustedes que están del otro lado y que por estos momentos, aquellos que se van sumando, siempre se quedarán pensando en alguna historia en particular, en estos hechos, si ocurren o no, entra la duda. Pero lo decimos siempre, de la misma forma que existe el bien, existe el mal. Y son muchos los espíritus que vagan por el mundo. Y tal vez hoy, cuando el profundo silencio y la oscuridad de la noche te envuelvan, sientas que hay alguien más cerca tuyo. ¿Y por qué no? Muchos son los espíritus que vagan por el mundo y hoy podrías transformarte en uno de los protagonistas de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa.